Cuando todos creíamos que la verdad sobre los falsos positivos ya estaba fluyendo a la par de la divulgación de unas terribles verdades, cada una peor que la anterior, pues las declaraciones del ex coronel Luis Fernando Borja nos dejaron sin palabras y a la vez nos aterrizaron sobre la gravedad del problema que hemos tenido en Colombia y que hasta el día de hoy muchos quieren negar. La vida está llena de decisiones y todos los días tomamos decisiones buenas, decisiones malas. Y yo siempre lo he dicho, los asesinatos que yo cometí y que yo ordené fueron decisiones mías y yo asumo la responsabilidad. Yo no me amparo ni en mis subalternos ni en mis superiores. Cada uno, la justicia dirá qué tipo de responsabilidad tiene de estos asesinatos. En estas ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el país, que fueron, dice la justicia, que 6.402, y que yo he dicho que pueden llegar a más de 10.000, porque las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos a personas civiles, inermes, inocentes, siempre existieron, pero con otro nombre. Todos participamos y todos sabíamos qué era lo que estaba pasando. Todos. Cada uno responderá qué fue lo que hizo o no hizo para impedir lo que pasó. Entonces, yo asumo la responsabilidad de lo que yo ordené y lo que yo hice. Eso lo he asumido siempre en la justicia ordinaria y después en la justicia, en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz. Y por eso vengo trabajando primero para las víctimas, que son la centralidad, y son las personas que les hice el daño irreparable, es un daño irreparable, pero que vengo trabajando con ellas, tratando de opacar ese daño que tienen tan grande y acercándome a ellas, y que lo digo y siempre lo he dicho, que tienen un corazón inmenso, porque las víctimas de este país tienen un corazón inmenso y me han dejado acercarme a ellas para trabajar con ellas y repararles un poco el daño que les causé. Eso lo estoy haciendo y lo quiero seguir haciendo con todas las víctimas directas que yo tengo. Esta revelación se hizo en el marco del evento El Diálogo Restaura, un espacio incluyente en Cali, organizado por la Universidad Javeriana, que resultó un escenario muy edificante en el que la verdad, la autocrítica, la tolerancia y por supuesto el diálogo fueron los hechos predominantes que convocaron en un ambiente educativo a víctimas y victimarios, que ahora son símbolos del conflicto y el acuerdo de paz, destacándose entre los invitados el mismo ex coronel Borja, Sigifredo López en representación de las víctimas y Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC, a quienes ya habíamos visto en otro escenario. Las demandas de verdad nuestras las sintetizamos en que ustedes mintieron en un comunicado diciendo que en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido habían muerto todos los diputados menos Sigifredo López. Eso es falso. En ese comunicado mentiroso se plasmó una sombra de duda sobre Sigifredo y empezaron los programas de televisión a llevar gente que había desertado y a decir que Sigifredo se ha salvado seguramente era porque pertenecía a las FARC, que planeó el secuestro, y luego me pusieron preso. Eso acabó con mi vida. Es muy doloroso y trágico lo que ha dicho Sigifredo hoy aquí, que haya surgido ese manto de duda sobre él. Sigifredo es una víctima del secuestro. Sufrió junto con sus compañeros una de las mayores tragedias que
tuvo el conflicto en nuestro país. Pero nunca jamás nosotros hemos dicho que él tuviera que ver con la inteligencia o con que él hubiera sido cómplice de las FARC. Yo sé el valor que tiene la dignidad para una persona. Fue víctima y luego fue revictimizado, inclusive pagó cárcel. Fue calumniado, fue estigmatizado y eso es muy doloroso. De nuevo le pido perdón a usted y a su familia, Sigifredo. Sin embargo, después de esas imágenes duras y edificantes a la vez, en lo personal me queda un sinsabor, del cual hablaré antes de terminar el video para no enturbiar un acto que a todas luces es un ejemplo de superación, madurez y perdón, y del cual les dejamos estas imágenes. Fabiola, yo quiero hacerte esta pregunta en términos de cómo tú también has, desde la primera vez que pasaron también el video, justamente de ese evento tan traumático y tan trágico para tu familia, para todos también, tú fuiste la primera que dijo, mire, no creo que el responsable sea Sigifredo. ¿Cómo fue eso? Ese es otro momento, una cosa fue el secuestro, otra cosa el asesinato y otra cosa la liberación 2 años después de Sigifredo. Él estuvo 7 años en cautiverio, nuestros esposos o padres 5 años. Y cuando Sigifredo le regresa, ahí empiezan a generarse muchas dudas sobre el regreso de Sigifredo, que Sigifredo ha sido cómplice, que Sigifredo estaba al lado de las FARC, que Sigifredo había traicionado a sus compañeros. Y cuando yo escucho esa noticia por un medio de comunicación, le contaba, la decana me preguntaba cómo fue ese momento, y le decía, yo venía manejando y yo paro porque yo no podía creer lo que estaba pasando. Y solo necesité recordar el testimonio y la historia que Sigifredo nos contó a nuestra familia cuando regresó, de todo lo que había compartido con Juan Carlos, de las vivencias, pero de situaciones e historias que solo eran nuestras, de nuestro resorte familiar y que Sigifredo conocía. Y para mí fue suficiente entender que si Juan Carlos hubiera desconfiado de Sigifredo, no le hubiera contado nuestras vidas ni nuestros proyectos de vida. Por eso para mí no hubo duda desde el primer momento de que Sigifredo era una víctima más de todo lo que estábamos viviendo en este país, producto de esa polarización que ha existido y que existe hoy en nuestro país. Por eso, para mí, Sigifredo es una extensión de Juan Carlos y de sus compañeros y lo queremos como parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. Sigifredo, bueno, tú también eres parte de la Javeriana, además, y queríamos preguntarte también cómo fue también ese momento en términos, estamos hablando de la justicia restaurativa y en ese marco de la justicia restaurativa, cómo también tú has ido viviendo también este proceso a lo largo como del tiempo, incluyendo este momento y esa confianza que te da Fabiola y ese respaldo que te da Fabiola también en un momento tan crítico. ¿Eso qué significó para ti? Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad Javeriana por este espacio. Este es un espacio, como ella lo anotaba, de justicia restaurativa. Agradecer la presencia de las víctimas. Aquí está, como lo dijo Fabiola, los hijos de mis compañeros, ¿sí? De Carlos Alberto Charri, de Naciancén Orozco, de Juan Carlos Narváez. Está mi hijo, está hasta mi nieta, que también es javeriana. ¿Dónde está? Por ahí estaba Valentina. Mi esposa y tantos rostros conocidos. Pero yo quiero resaltar entre los asistentes la importancia de la justicia restaurativa. Este es un concepto que tiene y se viene trabajando hace 50 años. Yo empecé a trabajarlo en el año 88 cuando hice una maestría en criminología y empezamos a diferenciar la restauración de la reparación, la restauración de la compensación, de la indemnización y de cosas. Llegó el proceso de paz que nos une acá y es muy importante, quiero resaltar la presencia de la ONU,
la presencia de las organizaciones de víctimas. Leider, quiero agradecer lo que está haciendo el Instituto por la Paz y quiero muy especialmente los de Bojayá que vinieron, las víctimas de Bojayá, esa obra tan fuerte, sí. Yo llevo desde que llegué tratando de superar esto y uno cree que de pronto tantas veces, pero no, me arrancaron las lágrimas, esa obra muy fuerte, y el mensaje de la cantante, ¿dónde está? Quisiera el contacto de ella, muy fuerte el mensaje también de ella. Y esto es importante en justicia restaurativa porque las víctimas necesitan hacer su duelo. Y el duelo implica ponerle palabras al dolor, resignificar, y ellos lo están haciendo. Cuando no se hace eso, y esto no está acompañado de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, de lo que ya conocemos, pasa lo que pasó con los judíos. Donde no hay estos elementos y no hay una pedagogía del perdón, que lo tiene claro la universidad, entiendo, y pasa lo que pasó con los judíos. El perdón de los judíos parece que hubiera muerto en los campos de concentración. Hoy, bajo el criterio o el principio de la defensa, están arrojando venganza y están haciendo un genocidio que ya lleva más de 42.000 muertos y ante todo el mundo. Y como hay intereses geopolíticos, entonces lo humano deja de perder importancia y como nos acostumbramos, ya no nos asombra el dolor. Entonces quiero resaltar la importancia de lo que está haciendo la Universidad Javeriana, de permitir que las víctimas le pongan palabras al dolor y permitir estos espacios de justicia restaurativa que permiten que personas que han causado daño a la sociedad puedan encontrarse con las víctimas. La esencia de la justicia restaurativa es lograr, a diferencia de la justicia ordinaria, la justicia ordinaria ¿qué busca? Que el criminal, que el que cometió el delito, que le ha causado no solo un daño a la víctima, sino a la sociedad y al Estado, pues pague una pena que merezca por ello. Y además a la víctima la compensan, indemnizan, pero la parte espiritual, la parte emocional de esa víctima no se soluciona con una simple reparación. La diferencia entre reparar y restaurar, estamos en el escenario académico, y perdonen que me extienda dos minuticos más, pero es importante. A usted se le daña algo y usted lo repara y lo pone a funcionar. Por ejemplo, se dañó el carro y usted hizo una cosa en carretera y siguió andando. Pero el daño tiene que, para restaurar ese daño, a lo mejor tiene que reparar el motor. Lo mismo en una casa, hubo un accidente, golpeado, usted pudo poner unos ladrillos y tapar el hueco. Pero restaurar el alma es como restaurar una obra de arte. Ustedes han visto que hay restauradores, eso es distinto a arreglar, a reparar es distinto a restaurar. Pues la restauración de las víctimas en Colombia no se ha dado. Y hemos enfrentado el problema de la reparación y el problema de las víctimas de una manera equivocada. Por eso, y esto es a raíz de que me conmovió muchísimo, una niña que en la obra de teatro hace media hora dijo: soy desplazada de marzo del 2024. Entonces, ¿para qué tanto dolor, Fabiola? Hemos perdonado, yo he aceptado el perdón que me ha ofrecido las FARC en distintas oportunidades. He mandado ese mensaje de perdón, de reconciliación, de resiliencia a la sociedad durante todo el tiempo y todos los días. Desde que salí del secuestro el 5 de febrero del año 2009, he sido invitado a 1000 escenarios y siempre hablando de perdón, de reconciliación
indistintamente de quién sea el presidente de turno y cuál sea su criterio. Y ese es el mensaje que he querido dar. Y resulta que las FARC dejaron unos espacios, no fueron ocupados, el negocio del narcotráfico continúa, están enfrentando el tema de la paz total de una manera, personalmente me parece equivocada, están olvidando que están hablando con bandidos cuyo interés es económico y el diálogo tiene que ser distinto y no tiene la categoría de rebeldes. Y entonces llegan a la oficina, me dicen aquí los de las oficinas de víctimas, llegan alrededor de 50 desplazados diarios a Cali. Y el registro habla de 200.000 y más. Y el subregistro es quizá más alto. Entonces no son dos estadios Pascual Guerrero, sino el estadio Pascual Guerrero y el del Cali también llenos 10 veces para poder entender el problema numérico de los desplazados por la guerra en Colombia. Entonces, el dolor que hemos puesto las víctimas, y somos casi 10 millones, no ha sido suficiente para parar una guerra, porque las medidas que se han tomado no han sido suficientes, y no han sido suficientes porque la restauración implica una reparación integral. A una víctima del conflicto no le duele la pierna que le quitaron, que perdió por una bomba, por una mina antipersonal. A un secuestrado no le duele la cabeza, por acordarse todos los días. A una víctima de desplazamiento no le duele el estómago por el hambre que pasa. Es el individuo entero el que duele, le duele la existencia, le duele seguir viviendo. Es muy berraco cuando esas medidas siguen siendo atendidas de manera equivocada por el Estado, por la misma sociedad. Porque la reparación se convirtió en un cuento discursivo. Porque las medidas que se han tomado, porque el compromiso, porque el perdón no ha tenido una pedagogía suficiente, y entonces, y quiero cerrar aquí, puede ocurrir lo que ha ocurrido con los judíos, que el perdón de las víctimas en Colombia no sea suficiente. Ya se están, repito, hay hechos de violencia, así como hay nuevas disidencias, pueden brotar nuevas autodefensas. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad Javeriana. Un saludo especial a las víctimas del conflicto de este país. En la justicia ordinaria, en el año 2010 acepté más de 70 asesinatos. Fui condenado por más de 39 veces en la justicia ordinaria. Estuve preso por más de 7 años hasta que llegó la firma del acuerdo de paz. Me acogí a la JEP y me otorgaron la libertad transitoria condicionada anticipada. Ahí empecé un trabajo con la Comisión de la Verdad y empecé a contarles todos los horrores que hice durante el conflicto armado, durante casi 27 años de mi vida. Mi nombre es Luis Fernando Borja Aristizábal, oficial del Ejército Nacional en uso de retiro y ahora compareciente ante la JEP. Ahí empezamos un proceso que Sigifredo ahora lo dijo, que las víctimas de este país, que son muchísimas, necesitan mucha verdad. Con doña Gilma venimos trabajando, y con doña Sara y con Luis y con más de 20 personas más, víctimas mías, directas,
a las cuales yo les asesiné a sus familiares. Venimos trabajando en un proceso de diálogo, de verdad. Pero dirán muchos, ¿cómo pueden las víctimas sentarse con y tener al frente su asesino? Pues esto es un trabajo que no es fácil, pero que yo he entendido que con la verdad y con el corazón en la mano, hablándole a las personas, no pidiéndoles perdón, porque el perdón es muy personal, pero diciéndoles, aquí estoy yo soy el que les causó tanto dolor, pero también estoy poniéndoles la cara y aceptando mi responsabilidad y diciéndoles la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos. Y esto es básico y esto es fundamental para nosotros y creo que vamos por buen camino, aunque se han presentado muchísimas dificultades, pero ese es el camino a la reconciliación, a llegar a entendernos, a escucharnos, que es lo que nos falta en este país, muchísimo. Entonces, la verdad, como dice, la verdad restaura y la verdad para nosotros, para las víctimas, es un hecho fundamental. A excepción de que los indemnicen, que les den 40, 50, 100 millones de pesos, ellos piden es que les digan la verdad. ¿Qué pasó con sus seres queridos? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? Y que no haya más estos hechos, que no haya repetición. Así es, Luis Fernando. Ese es, yo creo que uno de los temas que ha sido transversales en esta conversación. Y yo quisiera también preguntarte, Rodrigo, sobre tu opinión frente a esa posibilidad de construir también esta memoria, contar también y ayudar a reconstruir la verdad justamente en el marco de la justicia restaurativa. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Ha sido una mañana de tantas emociones que no sé cómo organizar mi intervención. Yo quería pedir también unos minuticos de reflejar lo que uno está sintiendo en esta idea que en cualquier momento me planteó Luis Fernando y verla aquí cristalizada. Hemos tenido muchas experiencias. Con Danilo estuvimos en la Universidad de Ginebra, un escenario, más de 400 personas, con mucho interés, muchas preguntas. Ahí nos hizo falta las víctimas, que fue lo que aprendimos con Luis Fernando en esta experiencia que iniciamos. Y yo, eso, no necesito presentarme, Rodrigo Londoño Echeverry. No me disgusta que la gente del común me diga Timochenko. No era mi seudónimo propiamente, eso es toda una historia que me llevaría que muchos minutos contarla. Cuando lo hace la prensa yo sí sé que es de forma tendenciosa, pero bueno. Hoy 11 de septiembre, entonces que son muchas emociones, porque estaba recordando un hecho que nos marcó a nuestra generación, cuando yo tenía 14 años, el golpe militar en Chile, a Salvador Allende. Para nosotros los jóvenes, que estamos empezando a surgir en la vida política, eso fue de un impacto muy grande y nos marcó a muchos para tomar el camino que en determinado momento tomamos. 11 de septiembre también las Torres Gemelas, que cambiaron el mundo en todo este aspecto con el tema del terrorismo. Pero bueno, decía el impacto, la emoción que vengo sintiendo, porque pues ya lo hemos estado con Luis Fernando en otros momentos, con otras víctimas de Luis Fernando, con las víctimas del secuestro. Pero haber tenido la posibilidad aquí de compartir y de escuchar lo que se dio esta mañana con las víctimas de Bojayá, fueron muchas veces que yo intenté ir allá, nunca fue posible por distintas circunstancias ajenas a mi voluntad. Y realmente pues para mí es emocionante y de un impacto muy grande porque todo fue muy duro, todas las heridas que causaron en el conflicto, no hubo decir no, yo rescato esto bueno que hicimos.
pues sí, hay algo bueno que hicimos, que fue el acuerdo de paz, pero las heridas que se produjeron en la sociedad colombiana a uno le duelen en el alma, y este caso de Bojayá es sumamente doloroso, de la masacre que allí se dio, de la cantidad, y ver este Cristo que yo creo que a creyentes y no creyentes los tiene que impactar, porque como decían los refranes aquí, es Colombia. Colombia sin piernas, sin brazos, y vamos a poner las piernas y los brazos para caminar hacia la paz. Aquí decía, una de las intervenciones decía, el problema no, que lo que estamos viendo es que la guerra existe, la guerra no ha acabado, sí, pero nosotros somos un ejemplo de que sí se puede terminar, siempre y cuando haya voluntad, y esa voluntad en cierta medida la puede determinar la sociedad colombiana. Cuando con Luis Fernando nos pusimos a conversar, nos conocimos por casualidad, no voy a contar la historia porque de pronto me quitan la palabra. En una conversación de esas dijimos, bueno, el futuro de esto de continuar el trabajo por la paz y las reconciliaciones de los jóvenes, nosotros dos podemos jugar un papel importante si sensibilizamos a los jóvenes, si les mostramos lo que fue nuestra vida, lo que cada uno hizo en su lado, y de qué resultados produjo y de cómo el acuerdo de paz, ese acuerdo que logramos, que en sí es restaurador, esos puntos que discutimos allá en La Habana y que logramos se recogiera y se incluyera en la Constitución colombiana y que estén hoy en día en la mesa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es algo de una importancia muy grande, y esos son ejemplos y caminos que podemos, pero necesitamos que la sociedad en su conjunto y especialmente los jóvenes nos lleven a la sociedad colombiana primero a la reconciliación. Por eso es tan interesante, y cuando uno se siente frente a víctimas como las de, que tampoco pues esperaba yo este escenario del secuestro aquí que se dio aquí en Cali, una herida muy profunda en la sociedad caleña y el dolor que eso representa, y ver uno que podemos hablar, que se habla del que se nos perdona, como decía Luis Fernando, el perdón es algo muy personal, pero pues uno está esperando que la sociedad colombiana, como lo ha venido haciendo, nos acepte como tal, y que nos acepte, y esa aceptación implique para nosotros una responsabilidad muy grande de seguir trabajando para que la paz pueda ser completa. Como la llamamos, en el acuerdo de La Habana dice, vamos a trabajar por la paz completa y señalar unos caminos a seguir. Bueno, otros le pusieron la paz total. Yo creo que no me quiero meter en eso si lo están haciendo bien o mal. Yo lo que digo es que se necesita ejemplos como el del plebiscito. Eso fue fatal. Esa decisión de Santos, que se lo dijimos, nosotros no lo acompañamos en la decisión del plebiscito que se perdió, pero que generó una reacción especialmente de la juventud colombiana, de hombres y mujeres muy jóvenes que salieron en las calles, que se instalaron en plazas públicas como en la Plaza de Bolívar, allí a exigir que había que continuar por el camino de la paz. Escenarios como esos tienen que volver a producirse. Como dije hace un momento, me queda un sinsabor como colombiano que tiene su raíz en estas opiniones respetables, por supuesto, y que giran en torno a una visión, a mi modo de ver, por lo menos injusta. Y resulta que las FARC dejaron unos espacios, no fueron ocupados, el negocio del narcotráfico continúa, están enfrentando el tema de la paz total de una manera, personalmente me parece equivocada, están olvidando que están hablando con bandidos cuyo interés es económico, y el diálogo tiene que ser distinto, y no tiene la categoría de rebeldes. Yo no sé, no me atrevería a decir como pasos en falso, pero no hay estrategias muy claras en función de la paz total. Debemos exigirle al gobierno, a un gobierno que uno sabe que está convencido y que tiene voluntad de paz, que elabore una estrategia escuchando de verdad a la sociedad colombiana y en especial a las víctimas y el ejemplo nuestro, porque si hay una falencia a la cual nosotros nos quejamos es que este gobierno no tomó como punto de referencia nuestro acuerdo. Lo está tomando ahora, después de 2 años está dando cuenta del poder transformador que tiene ese acuerdo. Y a mí me dolió mucho cuando después de la firma, después de que sale el gobierno de Juan Manuel Santos, hemos encontrado, y lo digo de manera
particular sin comprometer a las familias, ni a mi familia siquiera, y es que he encontrado dos gobiernos negligentes que han tenido unas agendas distintas a la que el país y la mayoría de los colombianos le habíamos entregado, y era la implementación de un acuerdo de paz, para una paz estable y duradera. Un gobierno inicial, después de Juan Manuel Santos, que fue muy mezquino, porque creyó que el acuerdo de paz era de un gobierno y no entendió que era para los colombianos y de los colombianos. Y hoy un gobierno perdido, un gobierno que creímos que era la esperanza, las víctimas, teníamos la esperanza por toda su historia y por todo lo que había vivido, de que iba a asumir el compromiso desde el primer día de unir a este país. Y la mejor forma de unirlo era implementando el acuerdo, haciendo pedagogía, con un discurso conciliador, con un discurso que acercara, con un discurso que respete al otro, así piense distinto, porque en esa mesa de diálogo pensaban distinto, pero se pudieron poner de acuerdo. Y hoy es incapaz, hasta hoy, 11 de septiembre del 2024, este gobierno ha sido incapaz de unir a los colombianos. Con la victoria de Iván Duque en 2018, fueron muchas las cosas en las que Colombia retrocedió, y sin duda la principal fue el acuerdo de paz. Y se acabó ese terrible gobierno, y las voces en contra de cualquier acuerdo persisten, haciendo carrera incluso con mayor difusión en algunos medios. Es más, proponen volver a la misma política de plomoterapia que una y otra vez ha demostrado que no conduce a nada bueno. Y ha sido el presidente Petro quien fue a la ONU a poner la cara por lo que otros no cumplieron, y recientemente han revelado las multimillonarias cifras en los robos de Locat Paz, por citar un ejemplo. Y si hoy hablamos de las miles de hectáreas entregadas a campesinos y en general a muchas personas, es gracias a este gobierno y su equipo de trabajo, que aunque han recibido todas las trabas administrativas para que el tema no avance, la voluntad de hacerlo sigue intacta, especialmente en Felipe Harman. Por lo tanto, me parece por lo menos curioso que quienes ahora están con su ejemplo aportando al posconflicto no tengan el mínimo reconocimiento a una labor que, si bien es cierto es obligación del presidente, podría haber hecho lo mismo que Iván Duque, es decir, nada. Y si hubiera ganado el ingeniero Rodolfo, de las víctimas ni siquiera estarían hablando. Por eso me pregunto si algunas personas tomarán el mismo camino que Ingrid Betancourt, o más bien serán parte de la solución, porque todos quisiéramos que el gobierno Petro resolviera este y muchos otros problemas en cuestión de meses, pero estamos en Colombia, un país en donde hasta a la paz le dijeron que no. Para terminar, solo diré que lo cortés no quita lo valiente. Nos vemos en otro video. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.